Bien, vamos a tomar la asistencia. Ya está empezando la grabación. Gustavo Aldama. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, colega Gustavo. José Luis Arroyo. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes, colega José Luis. Gandhi Chávez. Gandhi Chávez Uzcamaita. Ranky Cóndor. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, colega Ranky. Luigi Díaz. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, colega Luigi. Claudia Fajardo. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, colega Claudia. María Andrea Gastañaduy. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, colega María Andrea. Gisela González. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, colega Gisela. Susan Wilkawari. Profesor, presente. Buenas tardes, colega Susan. Jesús Larico. Buenas tardes. Profesor, buenas tardes, presente. Buenas tardes, colega Jesús. Luz López. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, colega Luz. Rubén Manrique. Presente, profesor. Buenas tardes, colega Rubén. Karin Melgar. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, colega Karin. Martín Mera. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, colega Martín. Josué Pacheco. Josué Pacheco Palomino. Visey Peña. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, colega Visey. Walter Quinteros. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, colega Walter. Milena Quispilaya. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, colega Milena. Marco Antonio Ramírez. Colega Marco Antonio, ¿está participando? Buenas tardes. Buenas tardes, colega Marco Antonio. Sí, profesor, ¿me escuchó? Sí, escuché. Presente, Gracias. profesor. Gracias. Okay. Juan Gracias. Rengifo. Hola, profesor. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, colega Juan. César Reyes. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, colega César. Edgardo Rodríguez. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, colega Edgardo. Cintia Sainz. Profesor, la colega Cintia Sáenz está en una comisión de servicios. Ya. Ella es de la Fuerza Aérea y ha tenido que salir. Ya, urgente. entonces si ya si les he informado, lo vamos a considerar como presente, colegas. Está bien. Sí, profesor. Muy bien. Gracias. Cintia Silva. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, colega Cintia. Nuria Torres. Nuria Torres Prada. Jenny Bari. Jenny Bare Pavlich.
Marx Velasco. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, colega Marx. Anchela Villar. Anchela Villar Buenas Condori. tardes, profesor presente. Buenas tardes, colega Anchela. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes, colega. Betty Vives. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes, colega Betty. Marjorie Yaya. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, colega Marjorie. Candy Zúñiga. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, colega Candy. Elvis Aparco. Elvis Aparco Maraví. Bien, algunos colegas que hayan llegado posterior a la llamada de asistencia. Sí, profesor. Buenas tardes. Torres Prada. Muy bien, colega Nuria, ya está presente. Muchas gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguien más, colegas? Profesor, pues Gandhi, por favor. Chávez, por favor, ¿me escucha? Buenas tardes. ¿Hello? Sí, colega Gandhi, ya está presente, colega Gandhi. Muchas gracias, profesor. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. Bien, entonces vamos a pasar ahora a la clase del día de hoy. Vamos a compartir la pantalla de las diapositivas, por favor. Bien, colegas, ¿se puede apreciar las diapositivas? Sí, profesor. Bien, gracias, colegas. Gracias, colega Marco Antonio. Bien, entonces, por favor, Sí, todos profesor. aquí. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bien, todos atentos a la clase, colegas. El día de hoy vamos a un poco analizar sobre el comportamiento del sector público dentro de los espacios regionales y locales. En esta oportunidad
Vamos a analizar pues lo que corresponde a los recursos económicos y financieros con las que cuenta los gobiernos locales y que éstas pues forman parte contributiva en el desarrollo de los espacios territoriales. Entonces, es por ello importante tomar en cuenta justamente cuál podría ser la actividad que desarrollan los gobiernos locales para operativizar y contribuir en lo que vendría a ser el crecimiento y desarrollo económico de los espacios territoriales, tanto a lo que vienen a ser las zonas urbanas, como también incluso un comparativo con los gobiernos regionales. Es por ello importante y he considerado necesario tocar este tema de las finanzas de los gobiernos locales porque el aporte de ellos también contribuye en el desarrollo territorial. Por lo tanto, vamos entonces para el día de hoy tener como objetivos de clase, vamos a analizar cuáles en este caso las finanzas de los gobiernos subnacionales. También vamos a determinar y poder un poco estructurar lo que es el presupuesto municipal. Asimismo, vamos a precisar cuáles son esas fases del presupuesto de los gobiernos locales, porque sobre ello justamente se van a ejecutar los gastos. Y esta ejecución va a contribuir especialmente pues con dinamizar la economía. Asimismo, reconocer el presupuesto por resultados como una estrategia, ¿no? Una estrategia de poder buscar la eficiencia en el gasto público, ¿no? Asimismo, vamos a identificar cuál es la importancia de un presupuesto participativo. Y también cómo en este caso se debe de incorporar dentro del patrimonio los bienes que el gobierno subnacional puede obtener periódicamente. Reconocer el valor y en este caso también la importancia que debe tener la contabilidad pública y también el manejo del sistema tributario municipal. Esto es lo que nosotros vamos a desarrollar en clase el día de hoy. Pero para poder nosotros analizar las finanzas de los gobiernos locales, el tema no tendría mucho que ver dentro de lo que es el contexto del desarrollo, sino es especialmente por el tema de la contribución de los recursos hacia estos espacios territoriales. Es por ello importante conocer primeramente cuál es la participación de los gobiernos locales y regionales dentro del presupuesto del sector público. Porque en base a eso, no solamente vamos a medir el tema de la descentralización económica y financiera del sector público, sino también de qué manera se puede manejar esos flujos financieros que van a contribuir en el desarrollo regional y también urbano. Es por ello de que me he atrevido a sacar información respecto a el tema del análisis de la comparación relacionada con lo que es cómo se distribuyen estos gobiernos subnacionales el presupuesto nacional. Y ahí estamos viendo la tendencia que nosotros hemos tenido en el caso peruano. En el año 2010 hasta el año 2021, esta tendencia pues ha sido generalmente creciente, ¿no? Vemos que el presupuesto del sector público ha crecido desde los 81.857 millones que tuvo en el año 2010, ha manejado ya hasta el año 2021 183.030 millones de soles. Y proyectado a este año para la ejecución final será pues de 197.002 millones de soles. Pero acá hay mucho que analizar, porque si nosotros hablamos solamente de los niveles de presupuesto de apertura,
nosotros también podemos analizar esta distribución que se hace, no solamente para que se ejecute por parte del gobierno central, sino también por los gobiernos subnacionales. Ahí tenemos nosotros que de todo este presupuesto nacional de apertura de 197.002 millones de soles, los gobiernos nacionales utilizan y ejecutan 139.880 millones de soles. Esto comparativamente pues genera una ejecución mayor por parte del gobierno central. Los gobiernos regionales tienen una ejecución estimada para este año de 35.552 millones y los gobiernos locales de 21.571 millones en su conjunto. Entonces, acá podemos ver que incluso la tendencia a poder generar, en este caso, un crecimiento del presupuesto del sector público, a pesar que nosotros hemos tenido el tema de pandemia, miren, en el tema de pandemia bajó de 5.5 de tasa de crecimiento a 3.2. Pero esto reflejado justamente con el año 2022, se tiene una tendencia de recuperación de 7.6 de porcentaje de crecimiento anual para este año. Pero acá es lo lógico que se tiene que analizar, ¿no? De los 139.880 que maneja el gobierno central, comparativamente con los gobiernos locales, solamente manejan 21.571 millones de soles. Esto hace ver de que todavía el problema de las transferencias y el manejo de la descentralización económica y financiera no se da pues directamente para poder redistribuir en los gobiernos subnacionales. Si bien es cierto, el gobierno nacional también ejecuta proyectos en las diversas regiones y diversas zonas urbanas del país, pero todavía pues esta redistribución no es tan equitativa que digamos, ¿no? Entonces, esto lo vemos también en el siguiente cuadro, si nosotros lo vamos a analizar en forma porcentual, ¿no? Si nosotros lo analizamos en forma porcentual, esta tasa de crecimiento en cuanto a la participación que hay, entonces se ve un poco más analizando el reflejo del componente entre lo que es el gobierno nacional y los gobiernos regionales. La tendencia siempre ha sido que un promedio del 70 a 75% que se maneja por parte del gobierno nacional. ¿Eso qué significa? Es aproximadamente las 3/4 partes de todo el presupuesto que maneja el gobierno, que maneja el Estado. Y esto comparativamente con el gobierno regional y gobiernos locales, vemos pues que esta relación que existe, entonces no es directamente, en este caso, relacionado con la ejecución del gasto que deberían de hacer por parte de los espacios territoriales. En el año 2010, imagínense que todo el grueso de presupuesto de los gobiernos regionales sumados solamente manejaba el 12.1%, mientras que los gobiernos locales manejaban cerca del 16%, 15.9%. Ahora esto se ha casi invertido. Ahora, en el año 2022, la participación que se está proyectando, que se van a ejecutar, entonces nos indica que los gobiernos regionales van a manejar casi el 18% del presupuesto nacional y ya el gobierno local solamente manejará el 10%. Entonces, ahí vemos en este caso que la distribución todavía de los recursos que el Estado maneja no están tan descentralizados que digamos, ¿no? Ahí tiene en este caso una tendencia y una estructura que todavía nos hace ver de que el conjunto de gobiernos locales, más lo que son los gobiernos regionales, solo manejan la 1/4 parte de todo el presupuesto nacional. Esto se ve pues también a través de esta participación porcentual que lo hemos detallado ya no en términos solamente numéricos, sino también en términos gráficos, ¿no? Y acá se ve la tendencia de la participación
que incluso en el año 2013 y 2014, ¿no?, hubo un manejo mucho más alto de la participación del presupuesto en los gobiernos locales, ¿no?, el 2013 y el 2014. Y estas se han invertido para que el 2020 y 21, ¿no?, y 22, que es la tendencia de la proyección, ya en este caso se invierta y más manejo de los recursos del Estado los manejan los gobiernos regionales en conjunto. ¿Para qué nos sirve este análisis? Porque hemos dicho nosotros al inicio de que el flujo financiero con el que el Estado puede utilizar para ejecutar sus gastos, bueno, aparte de la captación, que lo vamos a ver luego, entonces esto va a incorporarse para poder lograr el desarrollo tanto urbano como también regional. Pero, ¿cuáles son los componentes? Si bien es cierto, nosotros sabemos que también los gastos corrientes pueden contribuir en el crecimiento de las regiones, porque por la transferencia de los recursos, ya sean justamente en asistir al recurso humano con el que tiene el Estado, ¿no? Y el Estado tiene que velar justamente por los ingresos de todos los trabajadores del Estado. Uno de los factores esenciales viene a ser el componente de gastos corrientes. Gastos corrientes donde se dinamiza la economía a través del flujo financiero sobre lo que son la partida de remuneraciones. Y esto, como parte de lo que vendría a ser este componente de gasto corriente, viene a ser pues el dinamismo de la economía permanentemente que se realiza para poder justamente manejar el tema de el crecimiento de la demanda agregada y consecuentemente a ello también el crecimiento de la producción. Pero también no solamente es el gasto corriente, sino también es el gasto de capital. Y el gasto de capital va a ser un componente que va a incluir incluso la modificación y el aporte de muchos factores productivos y que sobre esos factores productivos se puede dinamizar más la economía. Pero lo vemos especialmente en este análisis del año 2021 respecto al año 2022, en este cuadro, donde encontramos que los gastos de capital que ha manejado el gobierno central ha tenido una tasa de crecimiento negativa de menos 4.6% y 349.7 millones de soles. Entonces, ¿esto qué significa? Que en vez de haber, en este caso, un aumento en lo que es inversiones, lo que se ha hecho más bien es reducir estas inversiones. Entonces, la pregunta sería, ¿contribuyen al desarrollo de las zonas urbanas y regionales? Entonces, la respuesta es que no, porque en la medida en que hay una disminución en lo que son pues gastos de capital, también se van a reducir lo que son el uso intensivo de los factores productivos, que van a ser parte de lo que contribuyen también dentro del crecimiento económico de un país. Y ahí viene en este caso de que al no invertir en los niveles de años pasados, entonces esto va a generar también una disminución del empleo para lo que viene a ser el aporte del componente de gastos de capital del propio Estado. En el tema del gobierno nacional hubo, en este caso entonces, una tendencia decreciente entre el año 2021 respecto al año 2022. Pero la tendencia en el caso de los gobiernos regionales, en lo que se refiere a gastos de capital, sí es positivo, porque los gobiernos regionales han podido ofrecer dentro de sus partidas para el presupuesto del año 2022 mayor inversión, es decir, mayor gasto del gobierno en lo que vendría a ser el tema de gasto de capital, teniendo en este caso una variación de tasa de crecimiento del 8% y incrementando en este caso en 1.293 millones
lo que vendría a ser la incorporación en el tema de los gobiernos regionales para obras, para incorporación de bienes de capital y para poder darle mayor dinamismo en la economía, incorporando pues mayores factores de producción. ¿Y cómo fue el componente en los gobiernos locales? Para el caso de gasto de capital, se tiene un componente negativo también, porque los gobiernos locales en su conjunto, en la medida en que no han podido ejecutar las obras del año 2021 al año 2022, y la tendencia ha sido incluso hasta mucho más negativa. Tenemos una tasa de crecimiento negativa de 1.8 y equivalente a 372 millones de soles en la caracterización de esta proyección que se da del 2021 al 2022 que ya termina. ¿Esto que nos refleja? Nos refleja que también los aportes contributivos para dinamizar la economía, incorporando factores productivos, van a ser, en este caso, negativos comparativamente con el año anterior. ¿Qué podemos entonces analizar sobre ello? De que la economía, el aporte del sector público para contribuir en el desarrollo de las regiones y de las zonas urbanas, pues entonces, por un lado, en los gobiernos regionales ha habido un crecimiento, pero por otro lado, en los gobiernos locales se ha restringido, ¿no?, el tema de las inversiones. Mucho dependerá de la orientación del gasto público por parte del gobierno central para saber si estos gastos de capital se orientan pues hacia las regiones o también hacia las zonas urbanas para que éstas puedan reflejarse que también hayan contribuido. Pero si la mayor parte del gobierno central, el presupuesto lo ha destinado especialmente en gasto de capital en lo que es Lima metropolitana, entonces va a poder tener factores no tan importantes dentro de lo que viene a ser el crecimiento de la economía en las regiones y las zonas urbanas. Por eso, colegas, se ha podido ver que las participaciones, entonces, fíjense, el gobierno nacional maneja el 71%, el gobierno regional solo el 18% y el gobierno local en conjunto manejan el 11%. Entonces, este comparativo para el año 2022 en el caso peruano nos hace ver que todavía no estamos logrando pues un proceso de descentralización en las que también los presupuestos del sector público puedan estar automáticamente descentralizados en función incluso no solamente al nivel de población, sino también a nivel de los recursos con los que cuentan cada uno de estos espacios territoriales. Lógicamente, decía también que si el gobierno nacional maneja el 71% del presupuesto, estas tienen que velar especialmente para poder también dinamizar la economía, no solamente en Lima metropolitana, sino también tienen que hacerlo pues en las diversas regiones y en las diversas zonas urbanas. Bien, ¿por qué yo he tocado este tema? Porque necesariamente tenemos que ver la importancia que tiene el sector público para lo que es la estabilización, también el manejo de lo que vendría a ser pues la actividad económica en diversas regiones. Hay regiones donde no tienen canon minero, también zonas urbanas donde no tienen canon minero. Y por lo tanto, las transferencias que realiza el gobierno son fundamentales para cubrir justamente el tema del gasto en esos espacios territoriales. Y la incorporación y colocación de los recursos del gobierno central hacia esos espacios territoriales vendría a ser un elemento fundamental para que no se pueda lograr esas disparidades que anteriormente hemos analizado de las regiones.
Es por ello importante entonces analizar el día de hoy el tema de cómo los gobiernos regionales deben manejar su presupuesto, también los gobiernos locales, y sobre ello cómo se puede establecer este mecanismo de transferencia de los recursos para encontrar justamente un nivel de bienestar en todos los espacios territoriales de nuestro país. Entonces, si nosotros ya vemos cómo ha ido particionándose este presupuesto y que los gobiernos locales solamente cuentan con el cerca a 11% de los recursos, las que cuenta por parte del gobierno local, pero es necesario de que a través de este presupuesto también se pueda contribuir en la economía. Y por ello es necesario, pues, tocar el tema de las finanzas que tienen los gobiernos locales. Por lo tanto, decimos que todo ese movimiento de recursos con las que cuentan estos gobiernos locales están establecidos, pues, por las necesidades que tiene el municipio. Y estos se establecen a través de cuáles son sus recursos, cuáles son esos gastos que van a tener, esas obligaciones que van a tener, pero también cuáles van a ser sus ingresos. Y que no solamente, fíjense que este presupuesto que analizamos en las diapositivas anteriores, nos pueden reflejar pues el componente de las transferencias que va a hacer el gobierno central, no es así, sino más bien también hay un elemento fundamental de la generación de recursos propios por parte de los gobiernos locales. Esos en conjunto hacen de que haya pues ese dinamismo de la economía y lograr justamente el nivel de eficiencia. Dentro de lo que son las finanzas públicas, entonces, el Estado trata de proveer dentro de la gestión de política, llevar a cabo las funciones financieras por medio de la distribución, el aprovechamiento y eficiencia de los recursos del Estado para poder cubrir justamente esas necesidades que tienen los gobiernos locales. Es por ello importante justamente el manejo de las finanzas públicas para poder saber incluso con cuánto de recursos tiene los gobiernos locales, cuánto de recursos puede captar como recursos propios y también de qué manera estos recursos pueden ser flujo para poder dinamizar la economía en su conjunto. Pero nosotros sabemos, colegas, que el Estado cuenta justamente con recursos para que cumpla justamente sus funciones. Y estas debe tenerlo con un respaldo legal y sobre ello establecidas pues desde la Constitución política hasta las últimas directivas que emitan estos gobiernos locales. Y para que puedan ejecutar justamente sus gastos, entonces se tiene que fundamentar en base a los presupuestos anuales. Y los presupuestos anuales están establecidos por el gobierno central a través del Ministerio de Economía para que sobre ese techo presupuestal se puedan manejar esos flujos financieros que los gobiernos locales van a poder ejecutar. Esta presentación del presupuesto ya se inicia y eso depende de cada legislación del país. En el caso peruano, cuando hablamos del caso peruano, los alcaldes o alcaldesas entregan en este caso ese monto general de inversión con las que se van a poder financiar el dinamismo de las economías de los gobiernos locales. Lógicamente que esto no se hace solamente con la participación del alcalde o alcaldesa de un espacio territorial, sino esto se hace a través de un conjunto de
técnicos, funcionarios, las cuales van a velar por el buen manejo de estas finanzas públicas. Vale decir de que para que puedan ejecutarse adecuadamente, debemos tener en cuenta los valores y la ética que van a tener los funcionarios públicos para que éstas puedan fluir adecuadamente y cumplir los objetivos institucionales, ¿no? Y las metas presupuestarias, de tal manera de que se pueda lograr alcanzar una mejor calidad de vida en la población. Mucho dependerá entonces de ello, porque sabemos en muchos de los contextos de las economías que los gobiernos subnacionales han estado pues mal manejados, ¿no? Pero no solamente, incluso de los gobiernos subnacionales, venidos desde el gobierno central, gobiernos regionales y locales, en donde por situaciones de caracterización en las que se encuentran ubicados, pues estas han sido pues lamentablemente mellados por su mala aplicación del manejo presupuestario. Quiero decir exactamente en lo que viene a ser esos altos niveles de corrupción que se ha visto en el manejo de los fondos públicos. Entonces, esto ha sido una limitante y muy probable también que esto haya sido una limitante para poder justamente no dinamizar la economía y también realizar las transferencias adecuadas y donde estos flujos financieros ya no sean solamente pues de la distribución del 70% para el gobierno central, 18% para los gobiernos regionales y la diferencia para los gobiernos locales. Más bien, estas deberían de ser incluso mucho más homogéneas en el tema de distribución. Pero quizás uno de los elementos fundamentales haya sido también pues el tema de los malos manejos en los recursos que tiene el Estado. Bien, entonces, precisando, podemos decir pues que tenemos nosotros un presupuesto municipal. Estas están basadas al respaldo que se tiene sobre los planes estratégicos institucionales, ¿no? Y los más de corto plazo, planes operativos, ¿no? Estos planes operativos que también van a manejar los gobiernos locales y en base a ellos se van a establecer pues el presupuesto con las que van a contar los gobiernos subnacionales. Esto generado justamente con el tema de la implementación y la ejecución del gasto. Estas se pueden realizar pues periódicamente. En el caso peruano se hace anualmente, donde se establece pues un ejercicio fiscal, ¿no? Y para eso se usa pues como medios de registro y organización, mostrando la providencia y la cifra de los ingresos y el destino de los mismos. Esta viene a ser, en este caso, un análisis del presupuesto donde se van a reflejar cómo se pueden manejar los recursos financieros consignados, pues, en la ejecución de las labores específicas que van a tener un gobierno local. También, asimismo, podemos decir de que el presupuesto de los gobiernos subnacionales van a comprender los ingresos y también el capital que se consideran percibir en un ejercicio fiscal y tomando como techo, pues, para lo que viene a ser los gastos que también se van a generar dentro de estos gobiernos locales. Entonces, los presupuestos van a contribuir justamente para no excedernos de este nivel de ejecución del gasto, pero también para poder nosotros tener una tendencia de cómo debemos de captar estos recursos propios, que es un complemento de las transferencias que el Estado puede otorgar. Por lo tanto, podemos decir que los gobiernos subnacionales
van a tener pues un presupuesto donde van a tener un componente de ingresos, ¿no? Que son las finanzas municipales, y también otro componente de egresos, que se consideran pues en un periodo de tiempo de 1 año. Y esto va a implicar en este caso el dinero y la forma de cómo gastarlos. Y de acuerdo a los objetivos del gasto que se generen, esta va a tener que solucionar los problemas de la comunidad. Esos problemas que van a tener los gobiernos subnacionales para poder lograr alcanzar justamente un nivel de bienestar mayor para cada uno de los ciudadanos. Pero toda la ejecución del gasto puede estar reflejado justamente en el manejo de estos fondos financieros con los que cuentan los gobiernos locales. Pero para eso se va a dar justamente una determinación de en qué sectores debería de invertir los gobiernos locales. Los gobiernos locales deberían invertir en salud, en educación, en tecnología, en seguridad, en vías públicas, en nuevos sitios de trabajo y lugares para el entretenimiento, fundamentado en las necesidades de cada sector. Y estas tienen la importancia estratégica para lograr esos objetivos contemplados en la planificación del desarrollo local. Pero si bien es cierto, el gobierno local tiene la función de asistir en el tema de salud, educación, tecnología, seguridad, vías públicas, etcétera, pero lo más importante es de que estos gobiernos locales deben priorizar la ejecución de su gasto orientado justamente a cumplir las funciones que como tal establece la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972, en el caso peruano. Entonces, esta expresa pues de que las funciones exclusivas están en el orden, están en la seguridad ciudadana, ¿no? En el tema de el manejo de los residuos sólidos. Pero en muchos de estos gobiernos locales, a veces los recursos se orientan más hacia funciones que compete también al gobierno nacional. E incluso en algunos casos hay cruces de funciones entre lo que es el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales. Por decir, en el caso de salud, no solamente interviene el gobierno local, también puede intervenir el gobierno regional y también el gobierno nacional. Entonces, sobre ello se manejan justamente los recursos con los que van a contar estos niveles de gobierno y entre ellos buscar cuál vendría a ser el nivel de funciones para cada uno de ellos y estas se deban de trabajar orgánicamente, ¿no? Por eso es importante de que los gobiernos locales, antes de poder ejecutar e incluso para formular su presupuesto, como lo vamos a ver luego, tenga que prever pues cuáles son los objetivos y también las metas presupuestarias que tienen en base a los planes operativos institucionales, ¿no? Y sobre ello pues se van a ejecutar los gastos mucho más organizadamente. Para poder ejecutar justamente las finanzas municipales, estas deben vincularse con el conjunto de normativas que tiene el gobierno local. Estas deben de estar fijadas para orientar justamente la ejecución de las normativas, directivas, resoluciones con las que se va a poder aplicar y se va a poder ejecutar los recursos por parte de los gobiernos locales. Entonces, es importante de que haya pues un conjunto ordenado de un sistema jurídico y una aplicación también del sistema financiero general
para que haya una buena labor en las finanzas del sector público. Solamente les cuento como una parte de una experiencia normal que se tuvo desde el año 2011 al 2014, en las que estuve como regidor en una provincia. Entonces, había incluso duplicidades de normas en el tema de los municipios. Entonces, hay ordenanzas que a veces se contradicen. Se aprueban nuevas ordenanzas, pero no se han anulado las anteriores. Y entonces ahí hay una duplicidad e incluso algunas contradicciones de las ordenanzas, y que éstas reflejan pues debilidades que tienen los gobiernos locales en el tema normativo. Por eso es importante que todos los gobiernos locales puedan tener periódicamente una reestructuración normativa, ¿no? No solamente de los externos, que vienen a ser, en este caso, normativas emanadas, en el caso de las finanzas públicas, normativas emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, sino también estas deben de estar fijados sus normativas en la parte interna, en resoluciones, en directivas, ordenanzas, diversas normas que pueden, en este caso, orientar la ejecución de los recursos por parte del gobierno local. Entonces, es muy importante que haya pues un sistema organizado en cada uno de los gobiernos locales, que eso hará que haya pues mayor fluidez en el tema de la ejecución del gasto, y un elemento fundamental para que no se les pueda considerar a los gobiernos locales como con incapacidad de gasto al finalizar un periodo presupuestal. ¿Qué diferencia podríamos tener entre lo que son las finanzas municipales respecto a las finanzas privadas? Las finanzas municipales buscan el bienestar común o en el contexto social, mientras que las privadas buscan el beneficio o el lucro en el tema de las inversiones. Asimismo, en el caso de las municipalidades, los ingresos están reflejados por medio de leyes y también de los ingresos e impuestos, mientras que en el caso del sector privado, estas están regidas por medio de la protección al consumidor en el tema del libre mercado. Entonces, ante ello, se busca de que los precios puedan ser acorde con lo que establece el mercado. Y para ello, pues, las empresas tratan de buscar ese margen de beneficio económico más que un beneficio social. Por lo tanto, otra diferencia, los gastos de las finanzas municipales se plantean mediante un presupuesto de gasto anual, porque en ellas se van a reflejar cuáles son las necesidades de la colectividad, ¿no? Y con ello se precisa cuáles son los niveles de ingreso que se van a obtener y cuáles serían los gastos. Mientras que en el caso privado se conciben los gastos por medio de la circulación del ingreso. Entonces, en base al tiempo, se establecen cuáles son los ingresos y también se van a determinar cuáles son los gastos. Entonces, en el análisis de las empresas, el flujo financiero se da más que todo en un corto plazo, analizando cuáles vienen a ser sus ingresos y gastos. Mientras que en el caso del sector público se hace a través de un proceso de tiempo mucho más pausado, donde se da estudios preliminares para poder aportar en base a un presupuesto anual cuáles vendrían a ser la escala de gastos que se van a tener. Por lo tanto, ahí hay una diferencia importante, de que el flujo financiero es mucho más lento en el sector público que en el privado, porque tiene que pasar por más etapas en cuanto se refiere al proceso de ejecución del gasto, mientras que las empresas
pueden realizarlo tomando decisiones inmediatas y poder realizar justamente sus actividades operativas en el tema financiero mucho más rápidamente. En el caso de los municipios, se establecen ciertos criterios como estrategias de trabajo, con el ánimo de buscar cubrir esas necesidades de la sociedad en su conjunto. La seguridad comunitaria, el deporte, la agricultura, la cultura, el bienestar, la arquitectura, ¿no? Entonces, fundamentando la economía del Estado para poder revolucionar, pues, un futuro que sea promisorio, a través de un control social sobre la gestión municipal. Pero el sector privado está inmerso solamente en tener el sentido de lucro, pero ahora también incorporando una novedad importante dentro de la actividad empresarial privada, que vendría a ser también el tema de buscar proteger el medio ambiente, que antes incluso este tema no era muy bien tratado por el sector privado. Bien, entonces, un poco tratando de analizar sobre el manejo del presupuesto público, podemos decir entonces que el presupuesto, como lo dice su nombre, es una previsión de ingresos y gastos debidamente equilibrados que los gobiernos locales deben aprobar periódicamente. Y estas van a tener como resultado una información sobre la gestión municipal en el tema de ingresos y gastos, el nivel de eficiencia, asimismo la vinculación del presupuesto en base al proceso de planificación. Por lo tanto, un presupuesto institucional debe permitir el cumplimiento de los objetivos y de la acción municipal, y también de las metas para el ejercicio fiscal anual en cada periodo. Si el presupuesto no se orientase por objetivos y metas, entonces fíjense que la acción municipal no tendría un horizonte ni un rumbo. Es decir, se podría caminar simplemente a la deriva. Y si sale bien, a buena hora, y si no sale bien, entonces también estaríamos en un nivel de ineficiencia. Pero eso no se quiere. Lo que se quiere es de que se haga pues una ejecución del gasto racional y adecuado. Y para eso se deben de priorizar las necesidades que tiene la población, tratando de cubrir brechas, especialmente pues en las que se pueda lograr ese nivel de calidad de vida, tratando de buscar lo mínimo para que los ciudadanos puedan lograr una mejora en dicha calidad. Por lo tanto, ¿qué son los objetivos? Los objetivos son aquellas actividades que espera alcanzar la municipalidad en el año. Y estas pueden estar reflejadas pues por objetivos generales y objetivos específicos. Si bien es cierto, estos son propuestos por el alcalde, y por eso es muy importante que las autoridades deban participar en los procesos de planeamiento de los gobiernos locales. En base a ello se puede sincerar la ejecución del gasto público. Si no hay un proceso de planeamiento, entonces simplemente cada uno de las autoridades que a cambio de una gestión pueden realizar, entonces también cambiarían esa ejecución presupuestal considerablemente. El proceso de planeamiento hace de que haya pues ya una incorporación, que aunque haya en este caso nuevas autoridades, entonces el presupuesto se debe de asignar acorde a lo planeado. Y las metas, ¿qué vendrían a ser?
los datos concretos que permiten medir el resultado de las actividades y proyectos que se han establecido para un periodo fiscal. Ejemplo, los 2 kilómetros de caminos vecinales. Es una meta que se debe de alcanzar. O las 10 hectáreas irrigadas. Es una meta que se debe alcanzar. O la construcción de 3 aulas escolares. Entonces, esto es lo que se debe de alcanzar. En base a ello, entonces, si se han logrado cumplir con este número de actividades que se pueden dar, se puede decir que se cumplieron las metas correspondientes. Los niveles de gastos considerados en un presupuesto institucional están establecidos ya para poder fijar un límite de ejecución de gastos que va a tener el gobierno local. A eso se conoce también como un techo presupuestal. Y esta está expresada por una autorización máxima de egresos y su ejecución efectiva está sujeta también no solamente a las transferencias que va a realizar el gobierno central, sino también a la real captación de ingresos que puede tener. Y sobre ello, pues, van a ejecutar adecuadamente dichos gastos. En algunos casos, cuando son el tema de recursos directamente recaudados, estas pueden incluso superar el techo presupuestal. Y si superan el techo presupuestal, estas pueden ser, en este caso, entonces, solicitadas al Ministerio de Economía para ampliar mediante un crédito fiscal lo que vendría a ser el presupuesto institucional de apertura y considerarlo para un presupuesto institucional modificado. Entonces, esto ampliará, en este caso también, el techo en cuanto se refiere a los ingresos y, por lo tanto, también se van a destinar mucho más recursos en el tema de el gasto de los gobiernos locales. Por lo tanto, entonces, todo presupuesto tiene sus ingresos y gastos. Los ingresos que va a tener, en este caso, el conjunto de ingresos fiscales cuya recaudación se autorice con la estimación prudencial de las cantidades que se suponen deberán ingresar por cada ramo en cada año en base a un planeamiento y en base también a un análisis presupuestal de un periodo a otro, ¿no? Entonces, estas se dan a través de lo que son, pues, ese techo presupuestal asignado. Asimismo, también tenemos un presupuesto de gastos donde contendrá por cada uno de los sectores programas, subprogramas, proyectos y demás categorías presupuestarias equivalentes y bajo responsabilidad directa de la entidad los egresos que deberán ser previstos dentro de este marco presupuestal. Entonces, el presupuesto va a comprender los gastos que como máximo puede contraer la municipalidad durante un año fiscal y también los ingresos que lo van a financiar dicho gasto. Por lo tanto, hay obligaciones o gastos municipales. Y estas obligaciones o gastos municipales son esos desembolsos que va a realizar el gobierno local como ejecución de un techo presupuestal aprobado en el presupuesto. Los gastos pueden ser de diferentes tipos. Tenemos gastos corrientes, gastos de capital y servicio de la deuda. Los gastos corrientes que se realizan especialmente orientados al mantenimiento y la operación de los servicios con las que presta la municipalidad, mientras que los gastos de capital están expresados a través de inversiones, pueden ser en infraestructura, para el mejoramiento de los servicios que presta la municipalidad, o también para la promoción de desarrollo local.
orientados exclusivamente para incorporarlo como parte del patrimonio del Estado. No solamente es gasto en infraestructura o inversión en infraestructura, también puede ser inversión en equipamiento, ¿no? Y que éstas tengan que incorporarse pues dentro de los recursos con los que cuenta el Estado en forma patrimonial. También tenemos otro componente que es servicio de la deuda, que son los gastos destinados a cumplir con las obligaciones originadas por las deudas contraídas por cada uno de los espacios territoriales. ¿Y cuáles son los componentes de ingresos municipales que tiene en este caso el gobierno local? Pueden tener ingresos, decíamos, por recursos propios, ¿no? Que se llaman recursos directamente recaudados o ingresos propios, pero también, por otro lado, podemos tener las transferencias. Esas transferencias que están orientadas, pues, a poder realizar por parte del gobierno central transferencias originados por la recaudación de los impuestos nacionales. Perdón. Bien, entonces también podemos hablar de que los recursos directamente recaudados o ingresos propios pueden componerse por ingresos corrientes de libre disponibilidad, ¿no? Que son provenientes de impuestos, tasas, venta de bienes, renta de la propiedad, multas y sanciones. Pero también pueden estar captados estos ingresos por prestación de servicios, por haber realizado una limpieza pública, alumbrado, seguridad, agua y saneamiento, que deben destinarse exclusivamente para el mantenimiento o mejora de los servicios que lo están originando. Es decir, el cumplimiento de los ingresos con los que va a obtener el municipio, estas deben de cumplir con sus funciones para las cuales han pagado los ciudadanos. También tenemos contribuciones especiales de obras públicas y son aquellos ingresos que provienen del pago de tributos por los beneficios derivados de la realización de obras públicas. Los recursos transferidos justamente por el Tesoro Público también son recursos destinados para un único fin. Ellos caben destacar las transferencias por vaso de leche, programas sociales, proyectos transferidos como puede ser el PRONA, comedores, FONCODES, PROVÍAS, que son recursos que están destinados ya por parte del gobierno central hacia los gobiernos locales, pero que ya tienen un fin definido. Estas no pueden reorientarse para otros fines, sino para las que se han podido realizar dichas transferencias. También hay otros recursos que contengan ciertas restricciones para su destino, tales como los provenientes del canon, las cuales solo deben destinarse a gastos de inversión y al porcentaje que autoriza también para los estudios de preinversión que se van a ejecutar respecto a este tipo de transferencias. Asimismo, los recursos de libre disponibilidad por las entidades municipales, que estas son, en este caso, recursos que se van a transferir a los gobiernos locales para poder financiar la ejecución de sus gastos. Y estas se dan especialmente tomando como número la población, y sobre la población que hay en cada espacio, puede ser zona urbana o puede ser zona a nivel regional, entonces estas se van transfiriendo en base al número de población. Bueno, acá no hay mucho que poder analizar en la medida en que esto ya viene a ser pues un contexto mucho más del trabajo municipal.
porque acá tenemos las fases del presupuesto, ¿no? Se inicia con el tema de la programación, podemos pasar después a la formulación, a la aprobación, a la ejecución y a la evaluación. Para eso vamos nosotros a un poco analizar rápidamente estas fases, aunque no es ya una función directa para nosotros establecer cuál vendría a ser el mecanismo de desarrollo que va a contribuir el gobierno local, pero sí es necesario precisar cómo se pueden canalizar estos flujos financieros hasta llegar a un tema de evaluación. Tenemos entonces las etapas o fases que son primero la programación, segundo la formulación, la aprobación, ejecución y control y por último la evaluación. Si nosotros vemos el tema de la programación, vamos nosotros a establecer de que dentro de la programación tenemos el módulo de formulación presupuestal y también en esta etapa se realiza el anteproyecto. Periódicamente se da pues en el mes de julio, un año antes de la ejecución de dicho presupuesto, ¿no? Esta etapa se llama etapa de apertura y esto también se da ya en el mes de diciembre. Este proceso de programación es una etapa donde se va a poder lograr establecer cuáles van a ser esas prioridades por las cuales se van a asignar estos recursos financieros. La segunda etapa, que en este caso, o primero vamos a la etapa de la programación y decimos entonces que en esta primera fase se busca determinar cuáles son los objetivos del año fiscal, la demanda global del gasto y la metodología para estimar los ingresos. Los objetivos para el año fiscal se establecen en función de un respaldo de los planes operativos anuales. El alcalde entrega estos objetivos a la unidad de planeamiento para que ésta coordine con el resto de las unidades el establecimiento de las metas presupuestales, las cuales pues van a resultar resultados físicos, ¿no?, a lograr como consecuencia de la gestión presupuestaria y que permitan conocer el nivel de avance en el logro de los objetivos institucionales. Estas deben ser pues realistas, como también deben de ser establecidos como niveles de cumplimiento que se pueden dar y no deben ser solamente aspiraciones que van a limitar justamente este proceso. La demanda global de gastos, que tiene por objeto en la etapa de programación recabar y consolidar la información relativa al monto de los gastos que la municipalidad debe asumir en el tema del mantenimiento y operatividad de los servicios y funciones que va a desarrollar. La metodología a emplear para la estimación de estos ingresos que el gobierno local espera recaudar, captar u obtener para el año, y sin considerar el tema de las transferencias que son establecidas ya por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un techo presupuestal fijo. En el tema de la formulación, este módulo de formulación presupuestal se da también igual en el tema del anteproyecto en el mes de julio y hasta el mes de noviembre, ¿no? Y en esta etapa, para lograr ya en la tercera etapa, lo que viene a ser la apertura de la ejecución presupuestal a finales de diciembre y a partir ya del año vigente en el tema presupuestal. En esta etapa de formulación es la fase del gobierno local donde realiza las siguientes actividades. Recoge los resultados alcanzados en el proceso de un presupuesto participativo, que para tal efecto, junto con el anteproyecto del presupuesto institucional,
el gobierno local debe presentar a la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Y esta, en base a una copia del mismo documento, se va a poder considerar en lo que vendría a ser el año fiscal siguiente. Estas deben de ser orientadas y guiadas por un equipo técnico y que ésta debe reflejar a través de la veracidad de la documentación mediante un acta de acuerdos y compromisos en el tema del presupuesto participativo. Es también una forma de poder incluso transparentar el gasto en base a la ejecución de un presupuesto participativo. Lamentablemente, muchos gobiernos locales no le dan cierta importancia a la participación ciudadana y la ejecución del gasto lo realizan, si bien es cierto, en base al proceso de planeamiento, pero también hay deficiencias en el tema de mantener los acuerdos de las reuniones de los procesos participativos que se deben dar en los gobiernos locales. En la fase de formulación se establece la estructura funcional programática del presupuesto institucional, es decir, qué líneas de acción de la municipalidad va a desarrollar para el logro de sus objetivos institucionales de corto plazo. Sus componentes más importantes son las actividades y proyectos que se van a establecer para dicha estructura funcional programática. La fase del presupuesto también tiene la etapa de la aprobación y en la aprobación se establece ya la aceptación del presupuesto y las entidades aprueban su presupuesto institucional de apertura de acuerdo a la asignación aprobada por ley. Y en base a ello se puede establecer ya la validación de un presupuesto para un espacio territorial. En esta fase de aprobación, el Congreso de la República, mediante una ley que contiene el límite máximo de gasto a ejecutar en el año fiscal, atiende las obligaciones de gastos de acuerdo al presupuesto institucional aprobado por cada entidad. El Congreso de la República tiene la obligación de aprobar y validar este presupuesto para que sea ejecutado pues en el siguiente periodo fiscal. También en esta fase tenemos la ejecución y control. Hay un módulo de proceso presupuestario y durante todo ese periodo presupuestal se trabaja a través de la plataforma CIAF para poder darle justamente una organicidad en la ejecución del presupuesto. En esta fase de ejecución comprende los procedimientos vinculados a la ejecución de ingresos, gastos y alcanzar las metas presupuestarias contenidas en el presupuesto institucional. Para ello es conveniente la programación mensual del presupuesto institucional, tanto a nivel de ingresos como también a nivel de gastos. En esta fase de ejecución y control, la Oficina de Administración debe asegurar los recursos para el funcionamiento de la gestión y el cumplimiento de las metas presupuestarias, debiendo informar mensualmente la ejecución presupuestaria a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Para ello es necesario contar con el calendario de compromisos. Es importante una información entre la parte administrativa de los gobiernos locales con la parte de planeamiento y presupuesto, para que sobre ello se pueda ver cuáles son la ejecución del gasto y cómo se debe de replantear incluso los ajustes en el proceso de planeamiento.
Y la etapa de evaluación, que es una etapa reflejado justamente para ver y ver si se han cumplido o no los objetivos y metas trazadas. Esta se realiza pues en la gestión presupuestaria del periodo anterior y de acuerdo también al plan operativo institucional. La evaluación presupuestaria, entonces, es un conjunto de procesos de análisis para determinar si esos avances físicos y financieros en un momento dado corresponden a lo previsto en el presupuesto institucional y cuál es el nivel de avance para el logro de objetivos institucionales que se han logrado durante dicho periodo. La evaluación constituye el análisis y señalamiento de las causas de las diferencias encontradas entre lo previsto y también entre lo ejecutado. La municipalidad debe realizar evaluaciones semestrales de los siguientes aspectos: el logro de los objetivos institucionales a través del cumplimiento de metas presupuestarias previstas, la ejecución de los ingresos, gastos y metas presupuestarias. Y también la fase de evaluación va a comprender esos avances financieros y cuáles son los alcances en las metas físicas obtenidas en un periodo presupuestal. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, efectúa trimestralmente la evaluación en términos financieros. Dicha evaluación se efectúa dentro de los 30 días calendarios siguientes al vencimiento de cada trimestre, con excepción de la evaluación del cuarto trimestre, porque en el cuarto trimestre, como es finalización del año fiscal, ya se debe de incorporar la evaluación anual en estos términos financieros. Bien, y podemos nosotros también un poco hablar de cómo se puede mejorar la asignación del presupuesto. Hubo ciertas estrategias que se dieron de tal manera de que se puedan lograr la ejecución del gasto a través de un mejor nivel de eficiencia y efectividad. Y para ello, entonces, se ha podido incorporar el presupuesto por resultados, ¿no? Decíamos que el presupuesto por resultados viene a ser una estrategia del gasto y consiste en la aplicación de ciertos principios y metodologías para conectar el presupuesto público y especificar cuáles son los logros de los resultados que la población requiere y valora para lograr el desarrollo local. El presupuesto por resultados exige una articulación de acciones y actores para la obtención de tales resultados. Por tal razón es importante la participación y compromiso de todos los involucrados en el desarrollo local. En esta estrategia del gasto público, que es presupuesto por resultados, es una forma de optimizar, tratar de optimizar justamente la eficiencia en el gasto. Y por lo tanto, el rol fundamental que juegan los profesionales que están manejando dicho presupuesto por resultados va a ser justamente un punto muy importante y medular dentro de la ejecución del gasto con miras a lograr un desarrollo local. Fíjense que el desarrollo local no está solamente pues en el aporte del privado, sino también en de qué manera el Estado puede establecer mecanismos para lograr un desarrollo local sostenible a través de un manejo presupuestal adecuado. El presupuesto por resultados entonces se implementa a través de los denominados programas presupuestales estratégicos y que desde el año 2008 en los pliegos del gobierno nacional y regional, así como de manera progresiva, se han estado pues estableciendo
en los gobiernos locales, y estos se han dado a partir del año 2010, ¿no? Estrategias que han podido establecer ciertos mecanismos incluso de estímulo para que si se han logrado los objetivos y metas, entonces estas pueden tener ciertos incentivos de incorporación de más presupuesto para el periodo siguiente de cada uno de los gobiernos locales. El presupuesto participativo, entonces, es el mecanismo de gestión que incorpora a la población organizada, ya en la determinación del destino de una parte del presupuesto de una municipalidad, tomando como referencia el plan de desarrollo concertado. Este mecanismo surgió pues a partir de los años 2003 o 2004 aproximadamente, en donde se le dio mayor énfasis a la población para que sobre ello se pueda orientar mucho más, cerrando las brechas de las necesidades que tenía la población. El aporte es fundamental porque sobre la realidad que cada uno de los ciudadanos conoce sobre su espacio territorial, puede contribuir en dar prioridades a cubrir las brechas que se tienen todavía por resolver en cada uno de estos espacios territoriales. Los presupuestos participativos, entonces, para determinar el monto destinado al proceso del presupuesto, previamente la municipalidad debe calcular cuáles son esos recursos necesarios para cubrir sus obligaciones continuas. Me quiero decir ahí de que va a separar todos los gastos corrientes que va a tener y algunos gastos de capital que como función le competen. Por decir, cuando hablamos de que debe de comprar la municipalidad una compactadora para poder realizar con mayor eficiencia la recolección de residuos sólidos, ese bien de capital no puede estar incorporado dentro de lo que son la distribución de los recursos en un presupuesto participativo, porque esta viene a ser una función propia de la municipalidad. Al igual también en gastos corrientes, ¿no? El pago de personal, los beneficios sociales, el pago al personal jubilado, las deudas que tenga la municipalidad, así como también algunas prestaciones eficientes de servicios básicos, estas deben de excluirse dentro del aporte de información como techo presupuestal que van a manejar los procesos de participación ciudadana. Es por ello de que se va a dar solamente un monto, un techo presupuestal con las que se van a discutir cuáles son las necesidades en los talleres de los procesos del presupuesto participativo. Las instancias responsables del proceso es justamente el Consejo de Coordinación Local. Para la aprobación del presupuesto es una atribución exclusiva del Consejo Municipal. Y tanto los regidores como el alcalde que conforman el Consejo Municipal van a ser los responsables de aprobar el presupuesto integral de la institución. Dentro de ella debe incorporarse también la propuesta a través de las actas de los talleres de la priorización de presupuestos que se hayan dado y que éstas también deben formar parte del presupuesto local. El presupuesto participativo debe estar compuesto por la etapa de preparación, la etapa de concertación, la etapa de coordinación de los niveles de gobierno y también la etapa de la formalización. El Comité de Vigilancia realiza acciones de vigilancia ciudadana del proceso participativo. El Comité de Vigilancia tiene una función importante, en donde
los agentes participantes van a priorizar y formalizar esos acuerdos y el comité de vigilancia tiene que estar realizando el seguimiento para que las autoridades de los gobiernos locales puedan ejecutar lo previsto en los talleres del presupuesto participativo. Estas representan a la sociedad civil y deben ser reconocidos formalmente por el consejo, ya sea regional o consejo local. Brevemente, ¿cuál es la importancia de la contabilidad en el tema del gobierno local? Es necesario precisar que la contabilidad como un conjunto de normas, técnicas, métodos, procedimientos orientados a regular el uso de los recursos financieros de la entidad van a tener como finalidad darle la coherencia, la efectividad en este manejo de los fondos públicos. Es por eso la importancia de la contabilidad en el gobierno local. Se ejecutan a través de diferentes registros, formularios, reportes, libros contables, ¿no? Y realiza el registro y control de todas las operaciones financieras de la municipalidad y que permite lograr una eficiencia en la toma de decisiones. De acá se puede sacar algunos indicadores, tanto indicadores porcentuales, indicadores de tasas, ¿no? O también de números físicos, de las cuales se han podido cumplir ciertas metas con ciertos objetivos. No, esto es, en este caso, un elemento fundamental en el tema de la contabilidad de los gobiernos locales. Siempre la contabilidad del gobierno local está a cargo de un contador colegiado. En algunas municipalidades que son pequeñas, puede estar un profesional solamente a tiempo parcial, pero debe de cumplir con todas las normativas contables que el sector público establece, mediante la obtención de información obligatoria en los plazos establecidos por ley. ¿Con qué patrimonio cuentan los gobiernos subnacionales? Por un lado tenemos los bienes municipales y por otro tenemos los ingresos municipales. Los bienes municipales son los inmuebles, objetos, equipos, maquinarias de la municipalidad que tienen un valor y sirven para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus fines. En los ingresos municipales tenemos nosotros ingresos por temas tributarios, por contribuciones y tasas, asignaciones y transferencias presupuestales por parte del gobierno nacional hacia los gobiernos locales, asignación y transferencias específicas para los servicios descentralizados, recursos provenientes de las operaciones de endeudamiento, ingresos por gestión de actividades económicas y promoción de desarrollo, y también algunos ingresos que puede ver por el tema de donaciones. El sistema tributario municipal es, en este caso, la administración de los tributos a su cargo de los gobiernos locales dentro del espacio de su jurisdicción. Para ello toma en cuenta las siguientes funciones. El nivel de recaudación, donde abarca la recepción de información por parte del contribuyente hasta la fecha de vencimiento por tipo de tributo. Es importante que las municipalidades provean de formularios para el pago de cada tipo de tributo, así como para las declaraciones juradas que deban de tener cada uno de los ciudadanos. Hay también dentro del sistema tributario, hay una forma de poder buscar el control tributario a través de la fiscalización. Y es aquella en la cual se determina el incumplimiento de las obligaciones tributarias que hayan tenido los contribuyentes. Y para ello realizan un conjunto de acciones
estrategias y tareas para obligarlos a cumplir con sus deudas. Estas deben ser permanente y sistemática. La función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de dichas obligaciones tributarias. En los casos en donde hay resistencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, entonces se procede a la cobranza coactiva, como un procedimiento que faculta a los gobiernos locales a exigir al deudor tributario la deuda no pagada y que éstas deben estar debidamente actualizadas. El procedimiento de cobranza coactiva se inicia con la notificación de la resolución de ejecución coactiva, la cual contendrá una orden, ¿no?, que está establecido como mandato y de cumplimiento obligatorio. De no cumplirse esta orden, se advierte al inicio de la ejecución forzosa a través de la aplicación de medidas cautelares y que éstas pueden estar traducidas también en calidad de embargo cuando no se ha cumplido con dichas obligaciones por parte de los contribuyentes. Para el cumplimiento de estas funciones, las municipalidades van a contar con funciones de apoyo y funciones de asesoramiento. En el caso de apoyo, es el soporte informativo del proceso tributario y cumple su cometido al organizar los datos proporcionados e información oportuna para facilitar una rápida acción de la municipalidad. Para ello es necesario contar con un registro de contribuyentes e información que muestren los avances de la administración tributaria. Las funciones de asesoramiento buscan mejorar la eficacia de la administración tributaria y comprende aspectos legales de planeamiento y metodología. Es importante precisar acá que todavía los gobiernos locales tienen debilidades muy fuertes en este tema. Por un lado, no están todavía vinculados las oficinas relacionadas con el tema de tributación respecto al tema de infraestructura. Por decir solamente con un ejemplo, el tema de pagar un autovalúo, la descripción de un inmueble lo tiene la oficina de infraestructura actualizada, pero el sistema, el área de tributación en las oficinas de un gobierno local no están todavía debidamente actualizadas. Incluso en la información, se puede haber ya tenido como propiedad a una persona que hizo una compra-venta de un bien inmueble y lo pueden tener registrado en infraestructura, pero todavía en el área de tributación todavía está el propietario anterior como parte de las obligaciones que debe cumplir. Esto hace de que haya pues también una debilidad en el tema del pago y también en el cumplimiento de obligaciones por parte de los contribuyentes, ¿no? Una debilidad que todavía tienen los gobiernos locales en ese aspecto. Genera una reducción de sus ingresos porque también eso va a limitar, en este caso, el cobro de los tributos originados justamente por el tema de autovalúo, como un ejemplo. Y esto, pues, no contribuye a dinamizar la economía. Bien, colegas, entonces, eso se quería precisar para el día de hoy, para poder establecer más o menos un panorama respecto al análisis de cómo los gobiernos locales pueden también contribuir como elementos fundamentales para la dinamización de la economía en el contexto del desarrollo local. Bien, entonces se han establecido ciertas preguntas para que cada uno de ustedes puedan darnos su punto de vista, colegas, y que estas van a ser tratadas después de nuestro acostumbrado tiempo de descanso que tenemos, el break
de 10 minutos. ¿De acuerdo, colegas? Estamos teniendo las 3:46. Entonces, las 3:56 volvemos y retornamos para poder responder a estas preguntas planteadas el día de hoy. ¿De acuerdo, colegas? Ok, profesor, de acuerdo. Muy bien, entonces voy a dejarlo compartido para poder continuar y vayan analizando también lo que son las preguntas. Muy bien, colegas, un descanso, unos minutos. También voy a cerrar ahora mismo la grabación y para poder continuar también ya con la segunda parte del curso.